la Catedral Basílica Metropolitana de Bogotá y Primado de Colombia. Oficialmente la Catedral Basílica Metropolitana y Primado de la Inmaculada Concepción y San Pedro de Bogotá. Es una catedral católica romana ubicada en el lado oriental de la Plaza de Bolívar en Bogotá, Distrito Capital, Colombia. Es sede del Arzobispo de Bogotá. La catedral fue construida 4 veces en el mismo lugar. La primera construcción tuvo lugar entre 1556 y 1565 para reemplazar la capilla original con techo de paja, pero debido a la mala base se derrumbó más tarde. La segunda construcción tuvo lugar en 1572, pero el terremoto de 1785 la redujo a ruinas. La cuarta y última construcción ocurrió entre 1807 y 1823. Se dice que fue construida por descendientes de misioneros jesuitas. Cuando los conquistadores españoles fundaron oficialmente la ciudad de Bogotá, se establecieron en 12 chozas y una iglesia de heno, que después de ser totalmente construida tomaría el nombre de Catedral Arzobispal de Bogotá. La catedral contiene los restos de Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Bogotá. La catedral, su área es de 5.300 metros cuadrados, es la más grande de Colombia y una de las más grandes de América del Sur. Es una iglesia catedralicia de culto católico consagrada a la Inmaculada Concepción y bajo patrocinio de San Pedro. Es un edificio de estilo neoclásico. Reconocida con el título honorífico de Primada de Colombia por el Papa León XIII, a través del decreto de la Congregación Consistorial del 7 de noviembre de 1902. También es la sede del capítulo metropolitano y de la parroquia de la catedral. El templo fue diseñado por Domingo de Petrés y se construyó entre 1807 y 1823 en el mismo lugar donde anteriormente se levantaron otros 3 templos que sucesivamente sirvieron de catedrales para la ciudad. Por su significado histórico, valor arquitectónico y cultural, fue declarada Monumento Nacional por medio del decreto 1584 del 11 de agosto de 1975. Historia. Los conquistadores españoles en la sabana de Bogotá y con el misionero Fray Domingo de las Casas celebraron la primera Santa Misa el 6 de agosto de 1538 en una modesta capilla de bareque y techos de paja, y ante un estandarte que reposa en la catedral en el lugar donde se pusieron las primeras piedras para la construcción de una iglesia. El lugar fue denominado por los españoles como Nuestra Señora de la Esperanza. En 1553, por iniciativa de Fray Juan de los Barrios, se tomó la decisión de construir un templo en paredes de tapia y ladrillo en el mismo lugar actual de la catedral, de acuerdo a la disposición del Cabildo, para lo cual se convocó a una licitación pública que le asignó las obras a Baltasar Díaz y a Pedro Vázquez, asociados al albañil Juan Rey, con un presupuesto de 1.000 pesos. En 1560, después de gastar más de 6.000 pesos y a la víspera de su inauguración, se derrumbó el techo de la construcción. A pesar de ello, el 11 de septiembre de 1562 el Papa Pío VI le otorgó el título de catedral. 12 años después, Fray Juan de los Barrios, primer arzobispo de la ciudad, trajo sobre sus hombros la primera piedra para una nueva catedral, dando así ejemplo a todos sus compañeros y fieles, quienes siguiéndolo lograron almacenar una cantidad considerable de piedras para su construcción. La obra se inició el 12 de marzo de 1572 en el mismo lugar, con las mismas condiciones que las anteriores, es decir, con 3 naves, pero con un detalle adicional, en el que se le añadieron 4 capillas formando una cruz. La obra culminó en 1590, con la capilla mayor cubierta, así como los arcos, pero quedando pendientes en su construcción las 4 capillas laterales y las 3 naves. Para 1678 se concluyó la torre. Esta nueva iglesia, tercera construcción de la catedral, fue notable por la riqueza de su culto y por su capilla musical. El 12 de julio de 1785 se produce un fuerte terremoto en la ciudad que afecta gravemente la construcción, por lo cual se toma la decisión de derribarla parcialmente en 1805. Algunos años después de la expulsión de los jesuitas de Colombia, se opta por poner en servicio como vicecatedral a la iglesia de San Ignacio, la cual fue denominada Vicecatedral de San Carlos, y se encuentra a tan solo media cuadra de distancia de la plaza.
Al iniciar el siglo XIX, por nombramiento efectuado por el canónigo Fernando Caicedo y Flores, arzobispo metropolitano de Bogotá, se designó como arquitecto para la reconstrucción de la catedral al fraile capuchino Fray Domingo de Petrés, el cual estaba ampliamente influenciado por las tendencias neoclásicas reinantes en esa época de la historia y que determinó el estilo de la reconstrucción de la iglesia. Fray Domingo, de origen español, hijo de un albañil, quien llegó a Santa Fe de Bogotá en 1792 para ejercer su oficio de arquitecto, comenzando la obra de la nueva catedral el 11 de febrero de 1807. Se le ha considerado como uno de los arquitectos más representativos del nuevo Reino de Granada. Entre estas obras se destaca el Observatorio Astronómico de Bogotá, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la Catedral de la Santísima Trinidad y San Antonio de Padua de Zipaquirá, la Catedral Basílica Metropolitana de Santa Fe de Antioquia y la Concatedral de San Miguel Arcángel en Guaduas. Cuando muere Fray Domingo en 1811, la construcción del interior de la catedral estaba finalizada. Las obras restantes fueron dirigidas por Nicolás León, quien las logra concluir el 9 de abril de 1823. En ese mismo año se ofició la consagración de la catedral. La Catedral Basílica Metropolitana de Bogotá fue reconocida con el título honorífico de Primada de Colombia por el Papa León XIII a través del decreto de la consagración consistorial del 7 de noviembre de 1902. En el año 1943, el arquitecto español Alfredo Rodríguez Orgaz dirigió las reformas de la fachada de acuerdo a los planos originales de Domingo de Petrés. Las mayores reformas se realizaron con motivo del Congreso Eucarístico Internacional de 1968 y la visita del Papa Pablo VI, cuando el presbiterio se amplió hasta el crucero y el altar se ubicó bajo la cúpula. La catedral está conformada por una planta clásica basilical en forma de cruz latina que ocupa un área de 5.300 metros cuadrados. Tiene 5 naves, la nave central y 2 laterales de la misma altura y las otras 2 para las capillas. Cuenta además con un altar mayor y 16 capillas, 8 en la nave sur y 8 en la nave norte y una frontal en la nave central, las cuales se complementan con el coro y 2 sacristías. La linterna y cúpula se localizan en el cruce del transepto con el crucero, sostenido por 4 pechinas y decorada en forma de mediana naranja, con color azul índigo y 13 lenguas de fuego. La pintura interior de las naves y las capillas es blanca y sus bóvedas presentan florones en el centro. Las torres, reconstruidas después del terremoto de 1827, miden 52 metros de altura y parten de la cornisa mayor a manera de campanario. La puerta principal, elaborada en el siglo XVI, tiene 7,20 metros de altura por 3,60 de ancho. Está adornada por 2 pilastras independientes en forma de columnas estriadas de orden jónico. Las puertas laterales miden 5,60 metros de altura por 2,80 de ancho. El atrio mide 110 metros de longitud y fue construido entre 1631 y 1664. En 1815 se alargó hasta la capilla del Sagrario. En 1842 se enlosó y se extendió hasta el extremo sur de la plaza, y en 1913 se redondeó el ángulo de la esquina para facilitar el giro del tranvía por la carrera séptima. Capillas del Baptisterio de San Pedro, de Nuestra Señora del Carmen, de Santa Isabel de Hungría, de Santiago Apóstol, de Nuestra Señora del Topo, de Nuestra Señora de los Dolores, de San Juan Nepomuceno, de la Inmaculada Concepción, de San José, de las Ánimas, del Sagrado Corazón de Jesús y del Sagrario. Capilla del Sagrario de la Catedral de Bogotá. Es un templo de culto católico construido para albergar al Santísimo Sacramento. Es una de las joyas coloniales más preciadas de la ciudad, regalo del sargento mayor del Ejército Real Español Gabriel Gómez de Sandoval y Arratia, un hombre especialmente devoto del sacramento de la Eucaristía, quien cumple su promesa de construir un templo al Santísimo Sacramento. La obra se inició en el año 1660 y culminó 40 años después. En este lugar de especial adoración es posible admirar obras del pintor
bogotano Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. La capilla tiene planta de cruz latina, conformada por una sola nave longitudinal, a su vez atravesada por el transepto o nave transversal que forma los brazos de la cruz. El encuentro entre esta última con la nave longitudinal genera un espacio llamado crucero, y sobre esta se levanta una cúpula. El portón de la capilla es construido totalmente en bronce. Este portón fue forjado en Florencia, Italia, donde los maestros grabaron 12 imágenes de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al acceder a la capilla hay una mampara o cancela tallada con relieves alusivos al sacramento, rematada por 4 ángeles que exhiben los símbolos de la Eucaristía. Bajo el presbiterio existe una cripta donde se sepultaban los descendientes del fundador y patronos de la capilla. El púlpito es otro de los elementos que se destacan en el interior. Es obra del tallista santafereño Marcos Suárez. La capilla es de planta en cruz latina, pavimentada con mármol gris de Payandé. Tiene 11 metros de ancho, 50 metros de largo y en el transepto o nave transversal tiene 25 metros de largo. Además cuenta con la más amplia luz construida en cubierta de par y nudillo en Bogotá. 14 varas castellanas, 12.18 metros. La sobrefachada cuenta con 11 metros de ancha y 22 de alta. Durante la construcción de la capilla, el pintor colonial Gregorio Vázquez y Ceballos realizó más de 50 cuadros para ornamentar la capilla, de los cuales se conservan 36, por encargo de Gómez. Entre ellos destacan los evangelistas, la Última Cena, los desposorios místicos de Santa Catalina, entre otros. En 1827 un fuerte sismo sacude a Bogotá, resultando la capilla seriamente afectada, por lo cual debió ser restaurada en ese mismo año. El sagrario original, obra de Miguel de Acuña, construido en carey, concha, nácar y marfil, y que costó 6.400, fue destruido por el sismo. Por su significado histórico, valor arquitectónico y cultural, la capilla fue declarada Monumento Nacional por el medio del decreto 1584 del 11 de agosto de 1975.